¿El Estado regulador es la respuesta? Vamos a comenzar definiendo qué es el Estado regulador. Para muchos este concepto es bastante conocido, pero para otros tal vez no tanto. Según un artículo de Nexos, y parafraseándolo un poco, el Estado regulador surge ante la necesidad de normar actividades económicas complejas. Dado su elevado interés público, no se deja a libre mercado la autorregulación. El Estado regulador tiene como fundamento constitucional el desarrollo social, la máxima disfrute y garantía de los derechos humanos. Para hacerlo cumplir se crean ciertas agencias independientes y más. El Estado interviene en el mercado para garantizar los derechos y el desarrollo social. Esto suena maravilloso cuando te lo cuentan así, y cuando omiten por completo la parte de los impuestos porque estas agencias independientes no son gratuitas. De todas maneras, ¿quién no querría que se hagan valer los derechos y que se promoviera el desarrollo social? Se supone que para eso existe el Estado para empezar, pero ¿el Estado realmente lo ha hecho bien? ¿Y realmente el Estado regulador es la respuesta a todos los problemas económicos? El argumento matador en cualquier debate sobre economía siempre es el Estado regulador. ¿Precios altos en el supermercado? La solución, el Estado regulador. Narcotráfico, Estado regulador. Sueldos miserables, inflación y desigualdad social, Estado regulador. Y si por ejemplo el Estado en su intento por ser regulador en realidad fuera corresponsable de la inflación, desigualdad y costos altos en el supermercado. Ya en el pasado incluso hicimos un video que se llama Los carteles no existen, basado en un libro con el mismo título, en el que llegamos a la conclusión de que al igual que los monopolios, los cárteles en el mundo no existirían sin el amparo del mismo gobierno que según está ahí para liquidarlos. Aún con todo, se tiene absoluta fe en el Estado como si no hubiera fallado ni una sola vez. En México, por ejemplo, estamos obsesionados con que el Estado sea empresario, además de regulador, y ni hablemos del Estado benefactor. Todos aquí pensamos que las empresas del Estado son del pueblo y para el pueblo. ¿Pero alguna vez se han preguntado si esto es cierto? Puedo sonar muy conspiranoico, pero evidencia hay bastante para decir que no. El Estado quiere ser regulador, empresario y benefactor, y ahí es donde los impuestos aumentan. ¿Pero tan siquiera hace bien sus tareas como simple Estado? Primero, tenemos que comprender dónde comenzó el Estado. Y finalmente compartiremos con ustedes algunas estadísticas en las que se analizan países con menor o mayor libertad económica. Ahí analizaremos también, brevemente, si el Estado regulador ha sido efectivo en los últimos años, además de una sección de preguntas y respuestas sobre este tema. Así que bueno, comencemos con una breve historia del gobierno. Todas las sociedades modernas tienen gobierno. De hecho, todas las sociedades sedentarias hace 16.000 años tienen una estructura interna que podríamos llamar gobierno. De hecho, las primeras sociedades con más de 60 o 70 adultos, según sabemos, aparecen hace 16.000 años en lo que hoy llamamos Medio Oriente. Estas sociedades las dominaba el hombre más fuerte. Eran sociedades muy primitivas y pues así le hacían. Las primeras civilizaciones tienen aproximadamente 6.000 años. De la única de la que todos hemos oído hablar es de Egipto. Y la tenían bien fácil los faraones. Como estaban en el río Nilo y alrededor era puro desierto, la gente no podía huir tan fácil y se atenían al gobierno o se iban a morir en el desierto. Hubo otras como Mesopotamia, las dinastías chinas y ya mucho después el Imperio Romano. Todos estos gobiernos se centraban en la fuerza, en la persona o personas más fuertes. En otras palabras, en una milicia, y así era como dominaban. Evidentemente, las formas de gobierno que tenemos actualmente son más humanitarias en este sentido, por así decirlo. Pero eso no quiere decir que sean más eficientes. Es simple cómo emergió esto del gobierno. El gobierno es una estructura de poder que se impone en la sociedad, o sea que es a la fuerza. Sin esta estructura la sociedad no sobrevive. Ya saben, si actualmente independizarse de sus padres y vivir solo es algo bien difícil, ahora imagínense sobrevivir solo en un mundo salvaje. Bueno, pero esta estructura cuesta, y la sociedad la tiene que pagar, a cambio de protección contra posibles invasores, pero los pobladores tenían que dar un tributo obligatorio al más fuerte. Y como era el más poderoso, él se encargaba de impartir justicia. Suena lógico, ya se pueden imaginar, ¿no? La justicia era lo que dijera el más fuerte. A fin de cuentas, el gobierno es un servicio por el que pagas obligatoriamente, no es negociable, y además es monopólico. El origen del Estado es entonces un personaje, en nuestro caso el gobierno, que nos cobra impuestos a cambio de dos funciones, defensa e impartición de justicia. Sin duda es muy similar a los estados fallidos donde el crimen organizado cobra derecho de piso, diciéndote que te va a proteger y que si alguien te agrede, ellos lo tuercen. Que te extorsione la maña, pues. A lo que llamamos la Edad Media, posterior a la caída del Imperio Romano, es la agrupación de varios de estos mini-estados, ya fuera por guerras, alianzas, subordinaciones, o que obligaran a los hijos de los dominantes a casarse. De hecho, eso de casarte con quien te gusta es algo bastante nuevo. Al final de este periodo ya se tuvo una estructura ahí más o menos, que iba así: rey, duques,
condes, marqueses, barones y por ahí unos perdidos más. En los siglos XVI y XVII, los reyes acabaron quitándole el poder a los nobles, centralizaron la justicia en el rey y los impuestos los cobraba gente mandada por el rey. Esto permitió homologar leyes en regiones grandes para la impartición de justicia, el cobro de impuestos y también para la guerra. Y evidentemente hay un problema. El rey no podía administrar todo él solo, así que crearon la burocracia. Y ellas empiezan a tomar control de todo el proceso, hasta que al final del siglo XVIII inicia el Estado moderno. Y el rey ya no lo puede controlar directamente. Y así se la llevaron todo el siglo XIX, pero fue especialmente relevante en la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí los gobiernos solo cobraban impuestos para justicia y gastos militares. Y lo que les sobraba era utilizado en cosas que decían que eran muy importantes, como castillos, joyas, obras de arte o ropa, cosa que no ha cambiado mucho hasta nuestros días. Prácticamente no había esas cosas de salud, educación, apoyos, ni nada de eso, solo las pensiones de fantasía de Otto von Bismarck, de las que te hablamos en el video de pensiones. Ese momento donde Bismarck ofrece pensiones para ganar el apoyo de obreros de la zona occidental alemana es clave, porque de aquí derivó todo lo que conocemos como Estado benefactor, y el gobierno se adjudicó más labores. Después de la Primera Guerra Mundial, los demás países tuvieron que seguir los pasos de Bismarck y dar más prestaciones, con el objetivo de mantener el poder. En la actualidad veríamos que ese tipo de pensiones eran impagables y las nuevas generaciones tendremos que pagarlo todo. De aquí salieron los primeros sistemas de educación y salud públicos, seguro de desempleo, pensiones, de todo. Como sabemos que nada, y repito, nada es gratis, los gobiernos tuvieron que subir más los impuestos. Entonces todos estos sistemas de salud y educación no son gratis. Es muy importante recalcarlo porque toda esta infraestructura no se construye de la noche a la mañana y cuesta muchísimo dinero, pero el gobierno le miente a la gente diciéndole que todo esto es gratis. Estos países primero tuvieron que generar valor agregado a sus productos para ganar mucho dinero y finalmente subieron los impuestos. Eso ya de por sí es algo cuestionable en sí mismo, pero bueno. En Latinoamérica quieren justificar subir los impuestos diciendo que los países ricos tienen impuestos altos, saltándose todo el proceso de crecimiento económico. Primero hay que innovar y generar valor agregado para tener dinero, luego vienen los impuestos altos, los vas subiendo y ahuyentas la inversión, después los tienes que bajar y así te la llevas. Bueno, ya vimos que esto del control del Estado en diversas áreas de la vida no es tan antiguo como se cree. Ya después viene una constitución por país y ahí tenemos que el Estado solo sirve para resguardarla o modificarla de ser necesario, lo que se traduce en proteger la propiedad privada y el derecho. Consiguen esto a través de sus tres poderes políticos y hasta aquí todo bien, pero ya de aquí se van adjudicando nuevas funciones, y así se crean diversas mutaciones del Estado a las que llamamos Estado regulador, empresarial, benefactor, y administran bienes públicos, semipúblicos, externalidades, bienes estratégicos. Ejemplos hay bastantes. Esto por supuesto aumenta los impuestos y aquí estamos. Cubren áreas en las que se supone que van a garantizar lo dicho anteriormente, pero en el momento en que la firma de un funcionario vale dinero, se puede negociar con ella y como dicen por ahí, todos tienen un precio. Así de sencillo se destruyen todas las regulaciones. Luego le echan la culpa a los empresarios y dicen que ellos fueron, cuando en principio quienes aceptan los sobornos fueron los del bendito Estado regulador, pero el Estado nunca tiene la culpa. Ahora, vamos a ver si esto es cuestión de opiniones. Comencemos con el área de economía. Y comencemos haciéndonos una simple pregunta. ¿El Estado regulador conviene a la economía de los ciudadanos? En el índice de libertad económica del año 2019 creado por Iberglobal, vemos a los países latinoamericanos con una libertad económica moderadamente libre. A países como Venezuela, Ecuador y Bolivia los vemos en el nivel represivo. Solamente Chile está un poco más libre que todos los demás. La libertad económica contempla recaudación de impuestos y salud fiscal. Claro, pero también derechos de propiedad, efectividad judicial, integridad del gobierno y gastos del mismo. Casi todos los países latinoamericanos en 2019 disminuyeron su rango de libertad económica, incluido México por supuesto, para aquellos que dicen que ya no hay corrupción. Cuba sobre todo la disminuyó un menos 4.1 de 100, dejando claro que lo suyo no es la libertad económica, y tratando de superar negativamente a Venezuela a marchas forzadas. Hasta parece que compiten para ver quién se autodestruye más eficientemente, una batalla de titanes. En un entorno regular tu posible éxito económico será regular. En uno represivo, tu posible éxito económico será represivo. Válgame la redundancia. ¿Esto tiene algo que ver con el dinero que hay en tu bolsillo? Claro que sí.
Si abres un negocito, te interesa saber que puedes confiar en que te respeten tus garantías individuales. De otro modo no te animas y pues así no se puede nada. Con una puntuación en Latinoamérica promedio del 50 sobre 100, quiere decir que existe un 50% de probabilidades de que eso no suceda. O sea, un volado. Tenemos estos datos a la mano, volvemos a preguntarnos si el Estado regulador es la respuesta y podemos decir determinadamente que por lo menos en Latinoamérica hasta la fecha no lo ha sido. Económicamente hablando, ni socialmente. Quieren resolver la desigualdad social, regular el mercado, abrir empresas del Estado y distribuir apoyos a los más pobres, pero apenas si hacen su trabajo básico de forma mediocre. Sin su trabajo básico, lo demás es imposible de hacer. Es como querer jugar dominó sin fichas. ¿De qué sirve que abran más empresas del Estado y distribuyan más apoyos si no hay garantías verdaderas y la inflación está por el cielo? Si queremos un ejemplo más local para aquellos que son de México, lo podemos ver con los datos del mismo INEGI. Y para que le podamos entender mejor, México, como vamos, nos hizo el favor de hacerlo con un dibujito. Aquí tenemos el coeficiente Gini en el cuarto trimestre del 2019, o sea antes del bichito. Tenemos que la desigualdad laboral está por los suelos en prácticamente todo el sur de México. Todo el país andaba creciendo un 5% aproximadamente. Pero como el sur no creció nada en los últimos 50 años, esto se traduce como un crecimiento promedio en todo el país del 1 o 2%. O sea que por acá estamos pariendo chayotes. ¿Qué tienen en común todas estas zonas? Que no hay certidumbre política, jurídica o patrimonial. O sea, el gobierno no está haciendo su trabajo más básico. Y por eso no vemos inversión de ningún tipo. De aquí la desigualdad laboral, pocas oportunidades laborales. Y con inversión no nos referimos únicamente a las extranjeras. También tenemos ejemplos de otros lugares. Tenemos el GDP per cápita de Inglaterra desde el año de 1270, en el que tardaron 9 siglos en reconocer que la riqueza privada era legítima. Se la pasaron peleándose con diestra y siniestra defendiendo al reino, pero cuando se fomentó la propiedad privada aumentaron abrumadoramente su GDP. Ya luego pidieron préstamos sin parar y se convirtió en una tragedia, pero en su momento lograron un crecimiento dejando de reprimir la economía de su gente. O sea, que sí hay una fórmula que siempre funciona. En cuanto a la deuda, los países están todos endeudados, pero sin duda unos más que otros, y unos aprovecharon ese dinero mejor que otros. Por ejemplo, a día de hoy Brasil debe casi lo mismo que Canadá. No, incluso debe más. Esta información la puedes ver en el reloj de la deuda. De acuerdo con Country Economy, tomando en consideración el GDP per cápita comparativo del año 2019, los canadienses ganan aproximadamente 5.2 veces más que los brasileños. Y eso que Brasil invierte más dinero en educación, de acuerdo con esta misma comparativa. Esto es súper interesante porque aquí también se demuestra de alguna manera que el gasto en la educación pública no tiene mayor influencia sobre el crecimiento económico de un país. En Brasil también hay casi el doble de desempleo. Eso quiere decir que las intervenciones del Estado para generar empleos en Brasil no han servido para nada. En general, la deuda que ha emitido Brasil no le ha servido para mucho. Casualmente, Brasil tiene un 25.8% menos de libertad económica que Canadá. Entonces, la libertad económica tiene repercusión directa e indirecta sobre el bolsillo de los ciudadanos. Más libertad económica, más riqueza para todos. Tu dinero vale más, más empleo, más todo. No podríamos decir que es el único factor, pero sin duda sí es uno muy importante. Analicemos otra área, la política monetaria. Cuando la gente habla de inflación, pasan completamente desapercibido que es un fenómeno monetario. Pueden echarle la culpa a quien quieran, pero lo que aumenta la inflación es la impresión de billetes, la manipulación de las tasas de interés y la emisión de deuda nada menos. Deuda interna y externa. ¿Y quién emite la deuda soberana? Hasta la pregunta es necia. El aumento de los precios se ve muy influenciado por la cantidad de dinero que pide prestado el gobierno, y a la devaluación por impresión y reducción de tasas. Aquí la pregunta es, ¿para qué pediría prestado dinero el gobierno? Con la excusa de combatir la desigualdad social, y aquí entra el Estado benefactor y empresarial. Y preguntémonos si esos programas sociales han sido efectivos. En Animal Político tenemos datos de México de los años 2014 y 2015, en donde los programas sociales son bastante ineficientes y eso que son 233. No solo eso, sino que siempre les falta transparencia, no tienen reglas de operación ni normas establecidas, de modo que hasta presuntamente se prestan para desvío de recursos, son asignados a personas indistintamente y algunos parásitos pueden hacer su agosto de ahí. Solo meten a toda la familia que saque apoyos y ya de ahí viven. Corrupción y demás. Esto no es sorpresa para nadie.
A esta obsesión de los programas sociales se le conoce como programitis. A falta de eficiencia en los programas sociales, pues no queda duda de que su principal función es la compra de votos. Porque te enfocas en hacer programas sociales, pero si la inflación se va al cielo y no hay empleos, pues eso no sirve de nada. Ahora en 2019, en México se intentó depurar al Coneval para según hacerlo más eficiente y volvemos a la misma falta de efectividad y transparencia. Entonces nos quedamos igual. ¿Y el Estado judicial? Tenemos un video completo hablando sobre el tema de las mafias en México. Ahí llegamos a la conclusión de que ser un maleante es como ser un empleado de gobierno. Pero claro, ese es el caso de un estado fallido como México. De todos modos, en prácticamente cualquier parte del mundo los expedientes de crímenes se archivan y poco a poco quedan en el olvido. Les hace falta una motivación real para ponerse a trabajar. Hace tiempo también hicimos un video de Pemex, la petrolera de México que en 2020 perdió $45,000 el minuto durante todo el año. La gente sigue pensando que el desarrollo de México se sustentó gracias a las ganancias de Pemex, pero piensan eso porque no quieren ver números. Incluso inversionistas extranjeros creen eso de Pemex. Esos $45,000 de pérdidas por minuto no los ven como un problema. Se vanaglorian de decir que ya se renegoció la deuda, como si esta hubiera desaparecido. Y luego, el gobierno se adjudica cosas como construir infraestructura demasiado grande como para una empresa privada, hasta controlar toda la producción, como llegó a ocurrir en la Unión Soviética. El gobierno interviene en construcciones que son demasiado caras para empresas porque no están dispuestos a arriesgar tanto dinero. Entonces el gobierno mete sus garras. En estos casos tienen que haber empresas que compitan por licitaciones y que ellas se encarguen de administrar todo ese dinero, porque si lo hace el gobierno sin ningún privado, ya conocemos el resultado, elefantes blancos seguros. Un ejemplo desastroso fue la presa de Asuán en Egipto, que por alterar el flujo del agua del río Nilo les pasó de todo. El gobierno no sabe de infraestructura ni inversiones ni nada productivo, solo saben convencer votantes. Tienen que hablarle a los que saben, para ponerlos a negociar y llegar a un acuerdo en donde ganen todos. Tiene que haber inversión privada forzosamente porque gente que sabe de dinero odia perderlo. No invierten en nada a lo que no le vean viabilidad. Entonces ellos terminan refinando el proyecto hasta hacerlo viable. El inconveniente aquí es que las licitaciones pueden y suelen estar arregladas. Hay formas de evitar esto, pero el gobierno nunca quiere implementarlas, porque sus funcionarios y compadres no ganan dinero de una licitación justa. Yo quería ofrecer un soborno. Todavía hasta aquí un proyecto muy sólido, donde el gobierno solo sea un socio más, puede ser viable, pero ya lo que le sigue pues no. Los famosos bienes estratégicos, que ni definen bien qué son. El más común es la energía, sobre todo energía eléctrica. La excusa que usan es que poner la red eléctrica es muy caro, y que eso hace que tiendan a ser un monopolio. Entonces que según por asuntos de seguridad nacional, para defender la soberanía o para redistribuir la riqueza, el gobierno dice presta y ellos se quedan con el monopolio. De ahí se saltan al monopolio del gas y del petróleo. Ya después se van a otras áreas como producción de acero y finalmente prácticamente lo que se les ocurra. Llegan a telecomunicaciones, turismo y hasta entretenimiento. Al final, eliminan a todos los empresarios expropiando sus empresas, diciendo que es para defender la soberanía o que es asunto de seguridad nacional. Y finalmente eliminan a todos los empresarios y el Estado expropia todos los bienes de producción. Esto es lo que sucede en los países comunistas, pero los resultados ya los conocemos, son catastróficos. Aclarando todos estos puntos, el gobierno solo se debería de encargar de proteger la propiedad privada y los derechos. No tiene ninguna justificación económica para que el gobierno toque cualquier otro sector, a menos claro que no sea con el fin de mejorar la economía. Para robar, pues, para que se entienda. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Lo puedo expropiar. Algunos opinan que el gobierno sí que debería gestionar los tres bienes semipúblicos: salud, educación y seguridad social. Los semipúblicos son bienes que no se pueden distribuir de forma equitativa por sus limitantes y las externalidades. Es válido, son temas muy complejos a debatir, pero aún así tendríamos que analizar bien esos casos con pincitas. El caso de la educación, por ejemplo, tiene algunos incentivos perversos. Solo por poner un ejemplo local, en México se nos adoctrinó desde los libros de texto para pensar que la soberanía nacional era una máxima en economía y prácticamente en todo. Tanto que a día de hoy se nos dificulta el simple hecho de reconocer que Pemex ya no sirve. Supongo que algo similar sucede en toda Latinoamérica. Se enojan y mandan comentarios insultando y pues eso no va a hacer que recuperen a Pemex. El tema es que no es un asunto sencillo para cualquiera, y para el gobierno, que ya sabemos que lo suyo no es pensar, pues se vuelve imposible.
Por ejemplo, darle una clase a 1000 gentes no es lo mismo que dársela a 20. Además hay profesores más habilidosos que otros, a lo mejor con clases en línea, pero también habría que darles internet. ¿Ven cómo el tema se extiende cada vez más? También está la seguridad y salud social. Un doctor no puede operar a varias personas a la vez, y la seguridad social cuesta dinero. Están los insumos, el personal y su equipo de trabajo. Un tema difícil, pues. Por último tenemos a las externalidades, que son efectos secundarios de decisiones económicas, como la contaminación de los automóviles. Básicamente son efectos secundarios que dañan a la sociedad. En esta situación el Estado puede intervenir, y solo hay dos modos: cobrando impuestos o utilizando regulaciones. Impuestos serían como un impuesto por emisiones de carbono, como el pago de la tenencia en un vehículo, pero puede sobornar al que hace la verificación de los gases. Regulaciones serían como limitar la cantidad de gases de efecto invernadero que una empresa puede emitir, o desechos que puede tirar en un cuerpo de agua, como un río. Eso es lo que debería de ser, pero sabemos que los estados reguladores con un buen soborno se hacen de la vista gorda, y eso pasa hasta en los mejores países. Un ejemplo interesantísimo es el caso de Volkswagen. En septiembre de 2015 salió a la luz que la empresa alteró los resultados de emisiones de gases contaminantes de 11 millones de autos con motor diésel. Para lograrlo, instalaron un software que reducía la emisión de gases en el momento de hacer las pruebas, y lo venían haciendo desde el 2009. ¿La empresa tuvo la culpa? Claro que sí, pero fueron 6 años de hacerse patos. ¿No se supone que el estado regulador revisa esto? Y como se desveló en Estados Unidos, probablemente fue una represalia comercial. A partir de eso salieron otras empresas que hacían exactamente lo mismo. Esto nos habla de que hay una gran cantidad de fenómenos así, encubiertos por gobiernos. Ni nos podemos imaginar. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente endiosa al estado regulador? Yo creo que principalmente es el desconocimiento de cómo se originó. Sabiendo que es un servicio monopólico que tienes que pagar sí o sí, y que encima es ineficiente en casi todo el mundo, yo supongo que a nadie le gustaría. Nos han inculcado la creencia de que cuando hay un problema, papá gobierno debe intervenir y regular todo para que funcione. Pero se nos olvida que es el peor regulador que existe. Prácticamente todos sabemos eso, si no, ni nos quejaríamos de nuestros gobiernos. Todos tenemos ideas diferentes, pero todos estamos de acuerdo en que el gobierno siempre tiene fallas. Para cuando ocurre un problema, se nos olvida automáticamente que el gobierno nunca resuelve nada, pero irónicamente queremos que el gobierno lo resuelva. El gobierno depende totalmente de su imagen ante los votantes, así que él siempre buscará a quien echarle la culpa de sus propios errores. Es obvio cuál es el sector de la población más odiado, pero a su vez el sector al que casi todos aspiran, los ricos. En fin, la hipotenusa. Por eso es tan popular este tipo de ideas del estado regulador, estado del bienestar, defender la soberanía y redistribuir la riqueza, para que haya equidad. Sin embargo, esto solo genera más regulaciones inútiles y mayores impuestos. ¿Tú crees que se los cobran a los ricos nada más? Y andas ahí comprando gansitos 2 pesos más caros por el impuesto, y el único que paga ese impuesto eres tú. Además de una división de la población. Los ricos terminan hartándose, dejan de invertir, de dar empleos y se van. Al final, todos son más pobres por pelearse con los ricos, y esto al gobierno no le afecta. Ellos siguen viendo de dónde cobrar más impuestos, ellos simplemente no quiebran. Hay un pensamiento muy tramposo de la generación de valor. Pensamos que toda la riqueza que existe es limitada y ya no se puede generar más. Esto es una falacia tal que en la antigua Babilonia ya hablaban de esto. Básicamente le preguntan a Arkad, el hombre más rico de Babilonia, si todo el mundo hiciera lo que tú haces, ¿habría suficiente riqueza para todo el mundo? Este responde que la riqueza aumenta cada vez que los hombres gastan sus energías. Si un hombre rico se construye un nuevo palacio, ¿se pierde el oro con el que se paga? No. El fabricante de ladrillos tiene su parte, el trabajador otra, el artista la suya. Y todos los que trabajan en la construcción del palacio reciben una parte. Y cuando el palacio está terminado, ¿acaso no tiene el valor de lo que ha costado? ¿Y el terreno sobre el que está construido no adquiere por este hecho más valor? La riqueza crece de formas que no entendemos. Ningún hombre puede predecir su límite. ¿Acaso no han levantado los fenicios grandes ciudades en áridas costas gracias a las riquezas traídas por sus barcos mercantes? Es curioso ver que hace 5000 años ya había alguien tan letrado en la generación de valor. Es muy simple. Alguien produce algo que le sale barato y lo vende caro. Ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, salen ganando algo. Esa es la generación de valor. Entonces decir que unos pocos acumulan la riqueza es absurdo. ¿De qué te sirve tener $1 millón debajo del colchón si no están generando valor? Antes se los come la inflación. La riqueza está en la generación de valor. Y hay gente que es más hábil en esto que otros. Triste, pero así es. Si el gobierno quiere que la gente tenga dinero, los tiene que motivar a generar valor. Pero la única forma que conocen de crearlo es aumentando el impuesto para desaparecer clases sociales.
Lo que ocurre es que el gobierno se lleva prácticamente todo, redistribuye la riqueza para él mismo y a la población pues uno que otro apoyo nada más para que voten y para que no se quejen, para que te anden ahí insultando tus videos. Otra creencia es que la riqueza son solo materias primas. Esto es otro error. De ser así, Latinoamérica, independientemente de toda la corrupción que ha habido, sería asquerosamente rica, y no es así. Acá lo que preferimos es vender materias primas y vivir al día, pero no todos los países hacen esto. Hay países que ni siquiera tienen materias primas y son potencias. Esos países sin materias primas invierten en innovación, generan valor y ya luego venden productos terminados a precios interesantes que le gustan a otros países. Así es como algunos países consiguen la carne de puerco aunque no tengan cerdo. Es así de simple, que no les quieran mentir. Todo el mundo piensa que esas potencias tienen autosuficiencia en todos los aspectos, pero eso sería ignorar por completo el estudio del comercio internacional. A todos les dicen que el Estado tiene que intervenir en todo para que haya crecimiento, pero de hecho es todo lo contrario. Los países con mayor libertad económica son los más ricos. Esto quiere decir que sus gobiernos no interfieren en la economía. Los que cobran altos impuestos al menos saben que dejar trabajar a la gente libremente va a hacer que generen más. Y van a poder cobrarles más impuestos, o sea que no matan a la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. En conclusión, el Estado nació por el uso de la fuerza como un servicio de defensa e impartición de justicia. Esto ya es irónico en sí mismo. Como todo servicio, pues no era gratis, pero como eran los más fuertes y dominaban, pues la gente lo tuvo que aceptar o les cortaban la cabeza. La cosa evolucionó hasta el punto en que se crea un Estado en forma, pero luego se adjudicaron nuevas actividades aparte de las que ya tenían, como si para empezar hicieran bien las primeras. Las excusas eran variadas, pero todo giraba en torno a la compra de voluntades o votos, como le llamaríamos hoy en día. Aquí llegan las pensiones y luego llega todo lo demás. Entonces el Estado quiere tener injerencia en cada aspecto de nuestra vida, pero lo hacen mal. Encima de todo cobran más impuestos y como es monopolio coercitivo, pues es ineficiente y nadie se puede quejar. Después, pese a todo lo anterior, la gente se enamora del Estado y piensan que es la panacea universal. El gobierno también se la cree y se piensan bien buenos haciendo negocios y regulándolo todo. Luego, para hacer legítimo su discurso, se construyen cuentos populares que a todo el mundo le gustan, como la soberanía, el nacionalismo y en suma, un retroceso en el progreso humano. Utilizarán todo tipo de falacias económicas para justificar el alza de impuestos y la implementación de regulaciones hasta acabar con su economía. Esto en el caso de países pobres. En países ricos se otorga libertad económica, lo que genera valor para los habitantes de su población, y finalmente les cobran impuestos salvajemente. A fin de cuentas, los impuestos son como la gravedad, es inescapable. Entonces, ¿propones que desaparezca el Estado? Propongo que se pongan a hacer su trabajo, que se dejen de adjudicar nuevas actividades y se dediquen a proteger lo más básico, propiedad privada y derechos. Nada más. ¿Qué es lo que hace que el Estado regulador se corrompa? No lo sabemos con certeza, pero pienso que es la misma naturaleza humana, y cuando una firma vale dinero, pues es muy fácil venderla. Aún hasta la persona más integral puede hacerlo. ¿Hay otra manera? Tal vez con blockchain. Si el humano ya demostró que lo suyo no es regular, pues que lo haga una cadena de bloques y ya está. Ya sé que lo dije muy fácil, pero es una opción. Y el blockchain se lo debemos a las criptomonedas, que también son una forma de liberarse de la mayor estafa de la humanidad. Ya en 1984, Hayek decía algo muy concreto. Decía algo más o menos así: no creo que volvamos a tener un buen dinero de nuevo, si no lo extraemos de las manos del gobierno. Como no lo podemos hacer violentamente, lo único que podemos hacer es que de una forma astuta introduzcamos un nuevo tipo de dinero que no puedan detener. Otra frase de Hayek decía así: no creo que sea una exageración decir que la historia es en gran parte la historia de la inflación, generalmente diseñada por los mismos gobiernos para beneficio de ellos mismos. Y en la construcción de obras públicas, en el caso de México también tenemos algo llamado fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Básicamente es un desarrollo inmobiliario gigante que requiere de mucho dinero. Entonces, listan en la Bolsa Mexicana de Valores esos instrumentos llamados fibras para conseguir el dinero y hacer el desarrollo inmobiliario. Tú como tenedor de una fibra vas a recibir dividendos. Obviamente este tipo de desarrollos se pueden hacer en otro tipo de infraestructuras, sin necesidad de que el gobierno invierta dinero. Ahora, esto tendría costo, pero pues ya cobran casetas, entonces ¿cuál sería la diferencia de eso a ahorita? Mínimo acá pudieras invertir tú también y sacarle algo. Además, ¿por qué no? Que también se maneje con blockchain. Nuestra relación con el Estado es interesante. Parece la de una codependencia, en la que ya no te imaginas tu vida sin eso.
y crees que te vas a morir si no estás más con esa persona. Creo que la ceremonia ha concluido. ¿Por qué?